Muy bien. Entonces, de acuerdo a la pregunta que nos habían hecho en relación a cada régimen, en el sentido de ser reciclo o actividad empresarial, recuerden que cuando surge en 2022, muchos se preguntaban si su factura tenían que desglosar ese tipo de retención que hace una persona moral a una persona física. Recuerden que entre persona física a física no existe una retención como tal. Siempre va a aplicar la regla de persona moral a persona física. Entonces, en nuestro caso, actividad empresarial y profesional, únicamente servicios profesionales que se brindan a una persona moral, existe esa retención equivalente al 10% y que juegan un papel muy importante en el pago provisional como un acreditamiento. Es decir, puedo disminuirlo del impuesto que yo tenga que pagar en un pago provisional. Entonces, este tipo de personas, al momento de calcular sus impuestos, como lo vimos, mes por mes, están obligados. Inicialmente tiene que identificar su tipo de ingreso, el tipo de ingreso de acuerdo a la clasificación. Entonces, en las deducciones es muy importante que estas personas tengan estrictamente gastos que son en función de su actividad principal. Como preguntábamos, ¿puedo hacer deducible un gasto de una compra de bebidas alcohólicas? ¿O puedo hacer deducible el gasto por una capacitación, por una actualización, por una maestría, X situación? En la misma ley, en el artículo 110, para este tipo de personas físicas, nos establece una obligación principal. Obligación principal, RFC, clasificar tu régimen y de acuerdo a tu régimen, qué impuestos tienes que pagar actualmente. Entonces, inicialmente es expedir comprobantes fiscales. Grace, ¿crees que en la actualidad, cuando tengamos que declarar impuestos, crees que podamos declarar impuestos sin que exista la factura? Yo creo que es necesario que exista la factura. Sin la factura no puedo declarar mis impuestos. Es correcto, Grace. Es decir, en este régimen actualmente no trae la información precargada. Hemos escuchado que hoy en día el portal se actualiza y la información de mis comprobantes fiscales ya viene precargada. Entonces, en este sentido, en este régimen, el SAT no identifica si ya hay facturas que cobré, si están pendientes de cobro, X. Entonces, anteriormente sucedía que cuando presentaban la declaración, habían personas que no emitían la factura. ¿En qué sentido? Que solamente cobraban, pero ¿qué pasaba? Que no expedían el comprobante fiscal. Eso es una jugada muy relevante. ¿Por qué? Porque podemos tener una repercusión. ¿En qué sentido? Que la autoridad me puede multar por no expedir ese comprobante fiscal. Entonces, observen, mi obligación principal cuando soy independiente es expedir mi propio comprobante. ¿Por qué? Porque va a comprobar el ingreso, sea un producto o sea un servicio. ¿Qué más nos pide en las obligaciones? Conservar contabilidad. Grace, actualmente has escuchado que hay personas físicas que de acuerdo a su negocio no lleven contabilidad. No, no he escuchado. ¿Qué significa? Que hoy en día cualquier tipo de persona, sea un negocio pequeño, siempre es importante la contabilidad. ¿Por qué? Porque es un respaldo inicial de la información. Entonces, conservar la contabilidad y los comprobantes fiscales que amparan esos asientos contables, ¿para qué? Para acreditamientos y el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Entonces, observen esta fracción.
Los contribuyentes que lleven a cabo actividad empresarial deben formular un estado de posición financiera y levantar un inventario de existencias al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias. Grace, una persona moral sí está obligada a emitir sus estados financieros, pero Grace, en el caso de una persona física, no se le llaman estados financieros. ¿Cuál es el término correcto, Grace? Persona física. mm, No, no sé. En caso de la persona física, Grace, en el caso de persona moral, esos estados financieros muestran su actual situación financiera, cómo está actualmente en términos económicos, desde su composición patrimonial, bienes, recursos, deudas, ingresos, gastos. En el caso de la persona física, tenemos el mismo tratamiento, pero a una persona física no le podemos pedir, oye, mándame tu estado financiero. Grace, para una persona física, le vamos a pedir una relación patrimonial. ujú, Es decir, donde yo necesito conocer actualmente cuáles son tus activos, tus bienes, tus pasivos bancarios, tus préstamos, tus créditos y tus pasivos con terceros, proveedores acreedores de productos o servicios. ¿Por qué, Grace? Porque un ejemplo, cuando se solicita un crédito o un préstamo, una institución financiera siempre nos va a pedir información financiera, que todo emana de la contabilidad. Entonces, siempre es muy importante establecer la obligación de la contabilidad. Entonces, ujú, ¿se dan cuenta? Esas son las obligaciones principales en el caso de ser persona física con actividad empresarial y profesional. Entonces, nuevamente regresamos a la determinación. Nuestras deducciones autorizadas juegan un papel fundamental. ¿Por qué, Grace? Porque nuestras deducciones autorizadas podemos tener gastos, gastos que son exentos, gastos tasa cero, tasa 16 o tasa 8%. ¿Qué significa? En contabilidad, si yo ya clasifiqué mis ingresos y los puedo clasificar de la siguiente forma. Observen, en el caso de un servicio profesional, lo voy a clasificar como 401. ¿Por qué 401? Porque si recuerdan el código agrupador cuentas del SAT, observen el apartado de ingresos, en su registro contable, 401. Ventas al 16%. Ahora, ventas de activo fijo. Aquí, Grace, algo muy importante. En la cuenta 400, yo voy a indicar todas las ventas propias de quién, de la misma actividad principal. En el caso de las ventas por activo fijo, Grace, como tal, no me dedico a vender automóviles. ¿Estás de acuerdo? no. Entonces, en contabilidad, nosotros lo vamos a conocer como otros productos Ujú, financieros. así es. Entonces, una vez que tengo estos productos financieros, puedo encontrar la cuenta 700, en donde tengo ventas por activo fijo y al mismo tiempo la fluctuación cambiaria. La fluctuación cambiaria no es propia de mi actividad, es decir, no me dedico a compra y venta de dólares. ¿Qué significa? Que en este caso se genera una fluctuación únicamente por la operación y mismo proceso, Grace, la voy a reconocer como un producto financiero. Aquí vamos a colocar utilidad cambiaria. Observen, estas cifras se obtienen de la contabilidad, de acuerdo a las siguientes cuentas. Ustedes van a clasificar su contabilidad, pero para efectos del SAT, el SAT únicamente les pide ingresos nominales, los 17,000.
Al SAT no le importa que le establezcas, oye, ingresos por venta de activo fijo, fluctuación cambiaria, ¿no? Por eso ustedes van a tener controlados sus papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque ya en la declaración anual es desglósame tus ingresos totales por tu actividad, por anticipo, por venta de activo fijo. ¿Qué otro tipo de ingreso tuviste en el ejercicio? Entonces, observen, eso por un lado, ventas. Por otro lado, compras, gastos. ¿Qué sucede? Que si soy ya un servicio profesional, por ende, no va a aplicar compras, únicamente vamos a tener gastos. Entonces, un ejemplo, el pago de la colegiatura por una maestría. Mar, el pago de una colegiatura por concepto de maestría es objeto de impuesto. No, no genera impuesto. Ese no genera impuesto. Según la facturación que me maneja, no. Adelante. Según la facturación que me maneja, no. Muy bien. Entonces, Mar, pregunta específica. Si no genera impuesto, ¿cuál sería el término correcto? ¿Tasa cero o realmente es exento de este impuesto? Yo creo que vendría siendo hasta cero. No estoy segura. Pero... Sí, sí se escucha claro mi audio, Mar. Sí, claro. ¿Sí me escuchas? Ok, muy bien. Aquí, Mar, la principal pregunta es clasificar mis gastos. Mis gastos en impuestos sobre la renta, voy a considerar los que son grabados a tasa 16, tasa 8 porque posiblemente se desarrollaron en zona frontera norte. Recuerden el subsidio, tasa 0, aquellos productos que graban a tasa 0 o que sí, sencillamente son exentos. Para efectos de impuestos sobre la renta, yo tengo que considerar cada uno y en su totalidad como una deducción autorizada, cumpliendo siempre los requisitos indispensables. Recuerden que son mayores de 2,000 pesos, pagados con medios electrónicos. Si se trata de combustible, medios electrónicos, ¿para qué? Para que sean deducibles y por ende pagar una menor cantidad de impuesto. Entonces, en el caso de las colegiaturas, Grace, ¿qué pasa con las colegiaturas? ¿Exentas de IVA? ¿Objetos de impuesto? ¿Están exentas de IVA? Ujú. Es correcto, Grace. Es decir, Grace, nosotros tenemos un pago de colegiatura, un ejemplo, 5,000 pesos. Un ejemplo, vamos a pagar 5,000 mensuales. Tengo la factura. Aquí un ejemplo, el uso de la factura va a tener gastos en general. ¿Por qué, Grace? Porque sé que actualmente no es una deducción personal, es una deducción autorizada de mi propia actividad. Entonces, Grace, si te das cuenta, la deducción personal se aplica de manera anual, pero las deducciones autorizadas, así como se vayan generando mes con mes, es como las vamos a ir aplicando. Entonces, Grace, tengo mi pago de colegiatura. Yo tengo que clasificar nuevamente en contabilidad lo siguiente. Tipo de gasto. ¿Qué tipo de gasto es? Colegiatura. Si estás a 16, 8, 0 o exento. ¿Por qué, Grace? Porque aquí en impuestos sobre la renta no me importa esta clasificación. Pero, Grace, ¿qué crees? A la par, cuando presentemos IVA, yo tengo que tener dicha clasificación. ¿Por qué? Porque la autoridad me pide, oye, de todos tus gastos del mes, clasifícame tasa 16, 8, 0 y exentos. ¿Por qué, Grace? Comúnmente
¿Qué se hacía anteriormente, años atrás? Había personas que tenían este tipo de gastos. Este tipo de gastos lo consideran el impuesto sobre la renta. Pero Grace, al momento de llenar la declaración de IVA, ¿qué creen? En exentos colocaban cero, tasa cero, de igual manera colocaban cantidad cero. ¿Y qué creen? No tiene que ser así, no lo pueden dejar así. Si a la par en ISR ustedes colocaron una deducción autorizada, ok, para efectos de IVA, ¿cómo está esa clasificación? Yo comienzo con la clasificación y tengo una deducción que para efectos de IVA está exenta. Ahora, Grace, un ejemplo, nosotros también vamos con un médico, honorarios médicos. Grace, aquí entraría como una deducción autorizada o una deducción personal. Personal. Es correcto, Grace. Es decir, que si en el mes tengo honorarios médicos, esta Grace no la voy a aplicar en el mes. ¿Por qué? Porque sencillamente tiene carácter de una deducción personal y que tiene que ser aplicada únicamente en la declaración anual. Entonces, observen, de esta forma empezamos a clasificar deducción autorizada y deducción personal. Un ejemplo, hablamos de combustible. Grace, para que una persona física con actividad profesional pueda hacer este deducible, el uso de combustible, ¿cuál sería el requisito indispensable? Que tenga auto. Es correcto, Grace. Y que ese auto, Grace, esté previamente en su contabilidad. En su Sí. contabilidad, Eso aplica para todos, ¿no, es, cor- contador? es correcto, Grace. Cuando hacemos facturas de combustible y queremos aplicarlas, ¿qué significa? Que en mi contabilidad voy a encontrar activos fijos, como cuáles, el automóvil. ¿Por qué? Porque de esta manera yo le voy a indicar a la autoridad, tengo un automóvil, por ende me genera un gasto, ¿cuál? Combustible. ¿Y qué crees, autoridad? Sí, lo voy a aplicar para ambos impuestos. Por ejemplo, combustible de 1,000 pesos. Entonces, sé que puedo ir a la clasificación del 16%, pues lo puedo clasificar en 8. En 8, si se realizó en frontera norte. En este caso, 1,000 pesos. Entonces, el requisito indispensable es que esté registrado en mi contabilidad. Lo mismo que le comentaba a Claudia. Si yo tengo un vehículo y lo quiero vender, pero no sé si hacer la factura, sencillamente identifiquen. Si ese automóvil existe en su contabilidad y lo van a vender, es obvio que lo van a dar de baja. Es obvio que en contabilidad el movimiento se queda reflejado. Para efectos fiscales, emiten la factura, por la cual la autoridad va a identificar que tienes una utilidad por venta de activo fijo. ¿Por qué? Porque cuando tú compraste ese automóvil, por el paso del tiempo ya perdió su valor, pero más sin en cambio tú lo vendes a un valor comercial, esa cantidad recibida es una utilidad. Muy bien, Grace. En el caso de actividad profesional, un ejemplo, si compramos despensa, ¿deducible o no deducible? ¿Ese es de profesional? ¿Es correcto, profesional? Ay, yo no creo que sea deducible. ¿Por qué, Grace? ¿Por qué crees que no sea deducible? La despensa, no, porque no me, bueno, no me, ¿cómo le diré? No la ocupo para mi actividad profesional, ¿o sí? O un ejemplo, Grace, si lo cambio un poco más coloquial, consumo de alimentos.
¿Por qué, Grace? ¿Cómo lo vamos a hacer deducible? Grace, cuando tú desarrollas tu propia actividad independiente, va a haber en ocasiones que tú vas a tener reuniones con tus clientes Ujú. que puedas hacer en tu propia empresa o que tengas que viajar a otro estado y tengas que hacer el consumo de alimentos y solicitas tu factura. Grace, como dentro de tu actividad estás desarrollando este tipo de gastos, ¿qué crees, Grace? Siendo desde ese punto de vista totalmente deducible. ¿Por qué, Sí, Grace? pero Por porque ya lo estoy ocupando para mi, uso personal. ajá, y para, bueno, a lo mejor hacer un negocio y sí entra en mi actividad, ¿no? Ujú. Es correcto, Grace. Y Pero, o sea, la despensa como tal, que vaya yo a Walmart y compre pollo y verduras y fruta, no es deducible, ¿verdad? es correcto, Grace. Y nos Ok. comenta Laura en el chat, sí, lo consideramos como viáticos, pero Laura, ¿en qué momento se considera un gasto como viático? Tengo entendido que se considera como viático cuando es un gasto porque uno sale a comisiones o, como lo mencionó, tenemos visitas en nuestros negocios y, bueno, más que nada cuando sales. Ejemplo, vamos a algún lugar y solicitamos gasto que nos paguen el viático de la gasolina o en su caso todo lo que consumamos en ese proceso, porque estamos desempeñando nuestra función profesional, pero dentro de la misma actividad. Ujú. Muy bien, perfecto, Laura. Entonces, aquí muy importante los términos. ¿Por qué, Laura? Porque cuando hablamos de viáticos, obviamente nosotros como actividad profesional vamos a tener cuidado con esos FDIs. ¿Por qué, Laura? Porque un ejemplo, mi domicilio tal vez en la Ciudad de México y 10 kilómetros a la redonda, hice la cita con unos clientes, comimos, desayunamos, solicito la factura y ¿qué crees, Laura? Para que se considere un viático, tiene que ser fuera de los 50 kilómetros, es decir, fuera de ese radio, ¿qué crees, Laura? Ya se van a considerar como viáticos. Porque como muy bien lo dices, tal vez me transporto de un estado a otro estado, ya rebasé el kilometraje, ok, ya se considera como un viático. Y por el momento, Laura, lo consideramos, si es dentro de ese radio, como un gasto tal cual, un gasto deducible. ¿Sí quedó claro, Laura? Ok, sí. Ujú. Entonces, como le comentaba Grace, hay personas físicas con actividad empresarial, incluso la profesional, en donde encontramos esos gastos que son relacionados con qué? Con la despensa. Y Grace todavía más descarado. Aplican ese gasto de despensa, pero ¿qué crees, Grace? Cuando desglosamos todo el contenido de lo que compraron, ¿qué crees, Grace? Encontrábamos gastos de comida para sus cachorros. Entonces, si te Sí, das cuenta, Grace, tú tomabas la contabilidad y dices, ¿por qué se aplicaron este gasto? Ah, despensa. Pero ya cuando entrabas a la factura dices, a ver, esos son productos de canasta básica, alimentos para el cachorro, productos de uso personal. ¿Qué sucede, Grace? Que tú ya empiezas a decirle al cliente, oye, es que esto no es para desarrollar tu actividad, esto únicamente es tu consumo personal. Como es tu consumo personal, no es una deducción autorizada. ¿Por qué? Porque así lo establece el SAT. El SAT me dice que son estrictamente indispensables para desarrollar mi actividad. Si tengo un cachorro en casa y les voy a comprar comida, ok, pido la factura, pero ¿qué crees? Para efectos de impuestos, no lo puedo aplicar como una deducción autorizada. Entonces, en ocasiones, Grace, en la contabilidad de este tipo de personas, llegamos a encontrar que en vez de consumo, colocan despensa. Y encontramos este apartado donde hacemos deducible o de plano le decimos al cliente, oye, es que no lo podemos deducir. Ujú. ¿Estamos de acuerdo, Grace, Laura? sí, Sí, de acuerdo. Muy bien.
Entonces, observen, en el caso de combustible, en el caso del consumo de alimentos, lo podemos deducir considerando el aspecto del aura, cuándo considerarlo como un viático, cuando desarrollemos una actividad fuera del estado o en otro espacio, por lo cual van a desarrollarse distintos gastos de hospedaje, renta de vehículos, renta de habitación, la comida, X gasto. Entonces, todo esto va a empezar a clasificarse en contabilidad, pero en contabilidad, al mismo tiempo de IVA, tengo que hacer esta clasificación. ¿Por qué? Porque en impuesto sobre la renta yo voy a sumar todos los gastos y para efectos de IVA tengo que hacer la previa clasificación. Muy bien. Además de una despensa, un ejemplo, Grace, seguimos con actividad profesional. Si encontramos la compra de trajes, deducible o no deducible, Grace. Actividad profesional, yo creo que sí es deducible. Es correcto, Grace. ¿Por qué? Porque aquí tú vas a defender a tu cliente. Es un gasto necesario. ¿Sabes por qué, autoridad? Porque es la presentación del cliente. O sea, es su cliente, lo está defendiendo ante el SAT. Él compra vestimenta, ¿por qué? Porque es su presentación, su figura. Pero otro ejemplo, Grace, si encuentras la compra de tenis, ropa deportiva, No, ahí no sería deducible. perfecto, Grace. Entonces, de esa forma es como vamos haciendo la clasificación. Por ejemplo, vamos a colocar alimentos, 500 pesos. Trajes, vamos a colocar un precio comercial, 2,500. Muy bien, Grace. En el caso de actividad profesional, podemos solicitar la factura de cualquier tipo de gasto. Por ejemplo, un gasto de ferretería, Grace. Ujú. Para actividad profesional, ¿verdad? Ujú. Bueno, yo ahí sí lo metería porque, bueno, no profesional, tan solo que en mi área de trabajo se haya averiado algún foco o algo. Ujú. Es correcto, Grace. Si te das cuenta, Grace, es ahí donde tú ya empiezas a decirle a la autoridad sí y no. Por ejemplo, en la ferretería, tú le puedes decir a la autoridad, ¿sabes qué? En mi despacho, en mi negocio, la luz eléctrica, la instalación, las tuberías sufrieron un daño, tuve que hacer la compra, pero al final del día, ¿qué? Es para el negocio, o sea, es para la propia actividad. ¿Por qué, Grace? Porque posiblemente, digamos, ay, arreglé la instalación de mi casa, pero ¿qué le decimos al contador? Oye, solicité factura, deducible, ¿no? Hazla deducible. ¿Pero qué, Grace? Ujú. Hacemos la Ok. clasificación personal o para tu negocio. Ujú. Entonces, un ejemplo, todas estas cantidades la vamos a colocar como tasa 16%. Entonces, observen que si yo sumo estas cantidades, nos encontramos que para efectos de ISR, estas son mis deducciones autorizadas, 11,000 pesos, en las cuales unas graban IVA a tasa de 16 y otras son exentas de este impuesto. Pero para ISR tengo que hacer la sumatoria de todas estas cantidades. Grace, un ejemplo, si compramos un arreglo floral, No, yo no lo haría deducible. perfecto, Grace, ¿por qué? Porque cuando identifiquen los gastos de una persona con una actividad empresarial o profesional, se van a encontrar de todo tipo de gastos. O sea, van ustedes a clasificar qué gastos realmente están teniendo estas personas. Pero en contabilidad, realmente, ¿cuáles son los que van a dejar?
Entonces, de todos estos gastos clasificados, muy bien, y a la pregunta de Alejandra, Alejandra nos dice, ¿y si es para decoración del negocio? ¿Tú qué considerarías, Alejandra? ¿Deducible o no deducible? De acuerdo a tu criterio. Pues sería mi pregunta, porque, por ejemplo, si es un negocio, vamos a suponer, de uñas o de sesiones de fotografía o algo así, donde se tenga que tener alguna pared pues decorativa. Por ejemplo, ahí mi pregunta es, ¿aplicaría? Yo digo que sí, ¿no? Muy bien. La respuesta es sí, Alejandra, pero ojo, actividad profesional ya no sería una actividad empresarial. Como tú muy bien lo indicas, cambia Ah, el giro del ok. negocio y como cambia la actividad, ¿qué crees? En esta actividad sí puedo hacer deducible ese gasto. Entonces aquí, Alejandra, ojo, por cada giro de cada cliente que tengamos, va a cambiar el escenario. ¿Por Ah, qué? ok. Porque vuelves a hacer, de hecho tú te contestaste, Alejandra. Tú me dices, ok, no lo utilizo para actividad profesional. Mi negocio es de uñas. Mi negocio es mismo, una florería. Entonces, si te das cuenta, cambia el escenario y cambia la actividad ante el SAT. ¿Y qué va a suceder en ese momento, Alejandra? Que ya tengo más herramientas para decirle al SAT, oye, deducible de acuerdo a la actividad de mi cliente. Ah, ok. Ujú. Ok, gracias. Ujú. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, en nuestras deducciones autorizadas, ya hice mi clasificación de gastos, la suma total. Entonces, si los ingresos son acumulables, ¿qué creen? También tengo deducciones acumuladas. Es decir, que sumo las de enero, sucesivamente las de enero más las de febrero, y así hasta finalizar el mes de diciembre. Entonces, nos damos cuenta que tengo mis ingresos acumulados y mis deducciones autorizadas, por lo cual yo voy a determinar una base gravable. ¿Cuál es esa base gravable? Ingresos menos deducciones. Y observen, la autoridad establece que por lo facturado y lo cobrado le paguemos impuesto. En el caso de persona física, yo puedo disminuir el ingreso. ¿Con qué lo puedo disminuir? Con la deducción autorizada. Entonces, si ustedes observan, base gravable 6,193. ¿Qué significa? Que le voy a indicar a la autoridad que de los 17,000 ya no voy a aplicar el impuesto, sino directamente de los 6,000. ¿Por qué? Porque en este régimen, persona física, que creen mes por mes, tengo derecho a la deducción autorizada. Por lo cual, esta va a ser mi nueva base para determinar y calcular el impuesto. Y mismo escenario, calculo límite inferior, tenemos el excedente, nuestra tasa, el impuesto marginal, la cuota fija, y por último, ISR determinado. Y aquí otra distinción, Alejandra, que si soy actividad profesional, vamos a tener ISR retenido. ¿Retenido por quién? Por una persona moral. ¿En qué porcentaje para este régimen? El 10%. Y de igual, el ISR retenido también es acumulado por cada uno de los meses. Entonces, aquí Alejandra, si somos actividad empresarial, un ejemplo, florería, estética o un negocio de uñas, si emites una factura a una persona que viene por parte de una empresa, ¿qué crees, Alejandra? Que aquí no existe la retención.
¿Por qué? Porque sencillamente es actividad empresarial y no profesional. ¿Estamos de acuerdo, Alejandra? Ok, sí, entendido. Entonces, aquí sumo la retención, misma mecánica, la retención de enero más la de febrero. Vamos a jalarlo hasta el mes de diciembre. Y entonces, aquí, Alejandra, si te das cuenta, en mi factura tengo una retención. ¿Por qué? Porque establecí que mi factura se emitió a una persona moral. Entonces, esta persona moral me retuvo 1,719,32. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que si tengo un impuesto a cargo, tengo el derecho de acreditamiento. En otras palabras, la disminución de este impuesto. ¿Por qué? Porque la empresa me retuvo 1,719. La empresa, su obligación es pagarlo al SAT. Y de esa forma, yo lo aplico como una disminución, el famoso acreditamiento. Entonces, observen, nuevamente entramos a las tablas. Vamos a colocar nuevamente tablas de ISR 2024. Entonces, recuerden, son las mismas el anexo 8. En nuestro caso, ya conocimos las tablas que son únicamente para retención en el caso de sueldos y salarios. Ahora observen que vamos a encontrar en ese mismo apartado las tarifas para pagos provisionales mes por mes. Listo. Entonces, mismas tablas, recuerden, las de retenciones periódicas. Ya conocemos la quincenal, mensual y la anual. Ahora, tarifas mensuales de pagos provisionales, ¿para quién? Para persona física con actividad empresarial y profesional. Observen que son 12 tablas de enero a diciembre. Entonces, por cada mes, estoy obligado a utilizar su propia tabla. A comparación de persona física, aquí no voy a utilizar una sola tabla. Mes por mes,